A todos, muy buenos días. A las personas que ya están conectadas en nuestro webinar, les quiero agradecer por su puntualidad. Gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que de verdad este espacio sea de mucho provecho para ustedes, para sus organizaciones, para la seguridad de sus negocios y la continuidad de este. En este momento vamos a dar unos minutos para que más personas se puedan conectar a nuestro webinar, no sin antes mencionarles que en el espacio de preguntas y respuestas los vamos a estar escuchando. Allí nos pueden dejar sus dudas, ya que al final de este espacio nuestros speakers las van a estar contestando. En la pantalla ustedes pueden ver un QR en el cual pueden ir llenando una encuesta que allí aparece, y las personas que estén conectadas pues durante nuestro webinar y además hayan llenado esta encuesta van a entrar a participar por una Amazon Alexa. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. En este momento voy a compartir un video mientras esperamos a que más personas se conecten a nuestro webinar. Muchas gracias. ¿Estás preparado para afrontar un ciberataque? ¿Estás seguro de que tus empleados y terceros se comportan como esperas? En un mundo hiperconectado, la ciberseguridad ya no es una opción, es una necesidad. Según Cybersecurity Ventures, el costo del cibercrimen para el 2025 costará 10.5 billones de dólares en daños. Estas cifras demuestran que la ciberdelincuencia mueve una cantidad desorbitada de dinero. De hecho, si fuera un país, sería la tercera economía mundial más fuerte después de Estados Unidos y China. En 2023 se registraron numerosos incidentes de ciberseguridad en América Latina. Los incidentes más reportados por tipo de ataque son: 1. Ataques de ingeniería social. 2. Robo de credenciales de acceso. 3. Infección de malware. 4. Ataques de phishing. 5. Explotación de vulnerabilidades. Además, el sector retail es uno de los más vulnerados, con un 28% de ataques cibernéticos, seguido del sector finanza e industria con el 24% y el energético con un 20%. El 28% restante incluye a otros sectores. Las amenazas cibernéticas son cada vez más sofisticadas. Las organizaciones deben anticipar, resistir y recuperar. Por lo tanto, es hora de cambiar de una mentalidad reactiva a proactiva. Invierte en capacidades de búsqueda, detección y respuesta 24/7. ¿Sabes cuál es la postura de ciberseguridad en tu organización? ¿Estás preparado para afrontar un ciberataque? ¿Estás seguro de que los empleados y terceros se están comportando como lo esperas? ¿Tienes los controles adecuados y suficientes para cubrir el panorama de riesgos existentes? Sabemos que te detuviste a pensar desde la primera pregunta. Por eso, DigiSOC es tu socio confiable en soluciones y estrategias de ciberseguridad para enfrentar las amenazas cibernéticas a las que estás expuesto en tu organización. Contáctanos para más información y prevé el riesgo. Enfrenta las amenazas cibernéticas con DigiSOC. Bueno, de nuevo, muchas gracias a las personas que ya están conectadas en nuestro webinar. De verdad, gracias por acompañarnos en este espacio. Es un espacio que junto con ONUM esperamos que sea de mucho provecho para ustedes, para sus negocios, para la continuidad de sus empresas. Y bueno, para iniciar con nuestro webinar de Visibility Edge, les quiero presentar a nuestro primer speaker. Él es Mitchell Pérez, nuestro Senior Pre-Sales Engineer para DigiSOC. Mitchell, bienvenido, te escuchamos. ¿Cómo están? Listo, ¿Cómo dale, te están? Buenos días. escuchamos. Mi nombre es Michel Buenos Pérez. Un días. segundito voy a compartir mi pantalla. Vamos a iniciar con la presentación. Hoy en día vamos a hablar el tema de cómo resolver lo que vendrían a ser los desafíos de la observabilidad y orquestación en general, ¿no? En este caso hablamos de cómo actualmente los factores que agudizan la naturaleza de la complejidad de la seguridad. En este caso hablamos de brechas de habilidades cibernéticas. Por ejemplo, hoy en día normalmente pues muchas de las organizaciones tienen una problemática específica en encontrar el personal específico que tenga una especialización bastante alta en ciberseguridad, ¿no? En muchos de los casos, de acuerdo a lo que vendría a ser el Foro Económico Mundial del 2025, de acuerdo a las perspectivas globales de ciberseguridad, lo que dice el 14% de las organizaciones, en este caso, confía en lo que vendría a ser en el contar con personas de esas habilidades. Hoy en día, pues hay personas rotando, no solamente
en un mes, en 2 meses o tal vez antes, ¿no? Esta es la típica, lo que actualmente utilizan, pues, los especialistas que tenemos hoy en día, ¿no? Si hablamos de lo que vendrían a ser la parte de sofisticación de la parte del cibercrimen, hablamos de que normalmente, pues, los ataques de phishing y los de ingeniería social y así como el robo de identidades es el que normalmente prevalece en este tiempo, ¿no? Normalmente esto ya lo hemos tenido anteriormente y esto realmente, pues, sigue constante y sigue aumentando realmente, ¿no? En el caso de las interdependencias de lo que vendría a ser la parte de cadena de suministro, esto sí es una afectación bastante amplia que se viene dando generalmente, ¿no? Si hablamos del 54% de lo que vendrían a ser las grandes organizaciones, mencionan que la gestión de riesgo de terceros es un desafío bastante importante. Otro punto importante de lo que vendría a ser, pues, las tensiones geopolíticas, que en este caso realmente hablamos de los cambios que se vienen dando hoy en día, pues, que afectan grandemente al tema de las organizaciones y estas se ven influidas por el tema de la tensión geopolítica. Hablamos de los requisitos y reglamentaciones. En este caso, pues, el 60% de los CISOs ven la complejidad y la proliferación de los recursos regulatorios como un desafío. Normalmente, pues, van aumentando el tema de las amenazas, pero ese aumento de las amenazas hace que tengamos que tener nuevas regulaciones o reglamentaciones, en este caso, para poder adoptar estas medidas y poder contener estos tipos de problemáticas que se vienen dando día a día, ¿no? Si hablamos de lo que vendría a ser la parte de inteligencia artificial y tecnología emergente, hablamos del 66% de los CISOs que cree que la IA afectará la ciberseguridad en los próximos meses, por solo 37% que realmente cuenta un proceso para la implementación segura de IA. Hoy en día hablamos pues que en la Deep y la Dark Web y en muchos casos pues existen ya páginas donde uno puede adquirir por unos centavos cierto tipo de información y ciertos tipos de aplicaciones que por unos cuantos dólares ya podríamos utilizar pues este tipo de inteligencia artificial abocado a los temas de los incidentes que podríamos provocar en las organizaciones, o tal vez en algunos casos, pues si hablamos de personas naturales, buscar problemas, hackeos de correos, hackeo de redes sociales y lo que fuera, ¿no? Pero aún así, pues estas tecnologías ya está bastante disponible y pues esto afectaría en gran medida a las organizaciones. Ahora, referente al tema de las filtraciones, obviamente, pues, si bien es cierto, existe ciertas problemáticas a nivel global, en este caso, ahora hablemos del tema de las filtraciones. Normalmente hay diversos tipos de filtraciones que se dan. En este caso, pues, hablamos de algunas principalmente. En el caso, por ejemplo, del Banco Santander en mayo del 2024, en este caso, habla de que lanzó un comunicado, obviamente después de todas las evidencias que lanzaron a través pues, de los foros específicos donde se muestran este tipo de información, donde la base de datos pues, del banco fue comprometida con el acceso a cierta información de clientes de Chile, España y Uruguay. Y en este caso, pues, no necesariamente fue la base de datos que esté directamente en el banco, sino lo que indicó era que la base de datos estaba alojada en un proveedor tercero, ¿no? Entonces son los tipos de amenazas que se vienen dando hoy en día. Otro punto específico que pues hoy en día está rondando, por ejemplo, acá en Perú, en abril de 2025 hubo una filtración de datos de RENIEC y Ministerio del Interior. En este caso, pues, había un atacante específico que lanzó cierto tipo de información indicando que tiene gran cantidad de base de datos de de una gran cantidad de personas, de fotografías y ciertos datos personales, ¿no? Según el comunicado oficial de RENIEC, indica que el problema no fue una exposición de datos reportados recientemente, sino fue un producto de una vulneración de la seguridad, debido a que un usuario interno del Ministerio Interior, ¿no? Entonces, pues, eso también tiene que ver con el uso de indebido de datos, ¿no? Porque obviamente, pues, si uno tiene regulado o controles de accesos necesarios, va a poder evitar ese tipo de incidentes como tal, ¿no? Otro de los más grandes ataques como tal fue el ataque a DDoS que hubo en Google en octubre de 2023. En este caso hablamos del ataque más grande en la historia que ha tenido esto. En este caso, pues, fue una empresa, Cloudflare, que ayudó en este proceso, que en este caso, pues, hablamos de 398 millones de solicitudes por segundo que se recibió en ese momento, ¿no? Y hubo una vulnerabilidad del protocolo HTTP versión 2, que es lo que pues tuvieron que sacar luego pues una CVE para que puedan contener este proceso, ¿no?
Y es justamente en ese sentido donde nosotros tenemos pues gran cantidad de información, gran cantidad de equipamiento de seguridad y obviamente pues en muchos de los casos muchos tienen pues un servicio de CyberSOC o Management Detection and Response y combinado con un servicio de MSCP. Y es justamente en ese sentido en que nosotros proponemos lo que vendría a ser la parte de orquestación y observabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente uno está acostumbrado a tener pues la data que viene en la parte izquierda de entornos SaaS, que vendría a ser las fuentes de información que se ingestan directamente hacia el 100. Y en la parte de orígenes de manera local, pues también tenemos otros tipos de dispositivos que se ingestan directamente al 100. En este caso, lo que nosotros hacemos es poner una capa de observabilidad, que vendría a ser pues eh, un intermedio entre el 100 y todo el proceso de analítica y con los servicios de SOAR y con los servicios ya de lo que vendrían a ser en la parte de respuesta donde está sus servicios de CyberSOC como tal, ¿no? En ese sentido, pues lo que tenemos es una herramienta que trabaja pues directamente en un entorno, pues puede ser pues directamente en nube, puede estar en sitio o también trabajar de manera híbrida. En este caso, lo que va a permitir esta herramienta es poder direccionar la información directamente y clasificarla de manera organizada, de tal manera que si bien es cierto, antes tenía cierto tipo de información que le llegaba al 100, pues era una gran cantidad de información y una gran cantidad de data que realmente, pues, si hablamos de los procesos de investigación y los casos de uso, pues, podrían haberse incluso bastantes falsos positivos. Hoy en día hablamos de clasificar y direccionar solamente el tráfico específico y optimizado y necesario para el tema de alertamiento en tiempo real. Eso va a permitir, obviamente, pues, tener unos tiempos de respuesta mucho más rápidos porque finalmente la información ya va a estar procesada de una manera más, de mayor antelación como tal, ¿no? Y es justamente en ese sentido que tenemos pues este punto en donde tenemos un ahorro en lo que vendría a ser la ingesta, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una ingesta de 300 gigabytes por día, podríamos incluso llegar entre el 60 y 50% de, de gigas por día, ¿no? ¿Qué representaría esto? Un ahorro en el costo, porque finalmente ya no terminarías pagando los 300 gigabytes de la ingesta de datos del SIEM, sino que pues podrías llegar a ahorrar ese punto, ¿no? Y sobre eso, nosotros con la herramienta o la solución que les vamos a ayudar es, y le va a permitir es reducir y optimizar los datos, la parte del enrutamiento de los datos sin problemas. En este caso, podemos enriquecer y transformar los datos en tránsito, eliminar lo que vendría a ser la complejidad de la gestión de las tuberías, porque obviamente tenemos que hacer el encaminamiento de los datos, tomar las decisiones en tiempo real y evitar la dependencia del lado del proveedor. Y bueno, eso es básicamente lo que les quería adelantar, porque ahora nos vamos a dar una introducción y en este caso voy a dar el paso a Alejandra para poder continuar con la siguiente sesión. Muchísimas gracias, Mitch, por tu intervención. Bueno, y siguiendo con nuestro webinar, no sin antes recordarles a nuestros asistentes que se han ido conectando que al final vamos a tener un espacio donde vamos a responder sus preguntas. Entonces, para que nos las vayan dejando en esta parte donde dice preguntas y respuestas, también recordarles que a quienes estén conectados durante nuestro webinar, al final vamos a compartir un QR donde van a poder llenar una encuesta y entrarán a participar por una Amazon Alexa. Bueno, siguiendo con nuestro ejercicio, les quiero presentar a nuestro speaker de ONUM. Él es el Field CTO para ONUM, David Cifuentes. David, te escuchamos. Muchísimas gracias. Vale, bueno, pues les voy a compartir mi pantalla. Perfecto, bueno, pues primero me presento. Eh, Soy David Cifuentes, he estado en tecnología y temas de ciberseguridad, inteligencia artificial y Big Data. Estuve trabajando en una empresa que se llama Devo, que es un CIEM muy exitoso. Trabajé por 11 años y ahora estoy en Onum trabajando como Field CTO. Vale. Bueno, les quiero primero pues plantear algunas preguntas que probablemente ustedes se plantean de manera bastante frecuente.
Y bueno, es solamente como por hacer un ejercicio de reflexión, ¿no? Primero, pues, identificar si de verdad estamos monitoreando y podríamos detectar, por ejemplo, si un dispositivo se conecta a nuestra red y, por ejemplo, sin que esté autorizado, ¿no? Y cuando hablamos de un dispositivo, pues puede ser un ordenador, puede ser un smartphone, puede ser un tablet. Y demás. Otra pregunta, pues es, ¿podríamos actualmente con los dispositivos de seguridad que tenemos implementados detectar, por ejemplo, conexiones sospechosas, por ejemplo, a países de alto riesgo o que se establecen a través de puertos inseguros? La tercera es, estamos monitoreando y auditando, por ejemplo, las configuraciones y los accesos, pero de los servicios que tenemos actualmente en la nube. Y la última, podríamos identificar si hay cambios, por ejemplo, en ficheros que tienen información relevante para la empresa, o por ejemplo, si alguien cambia la configuración del sistema. Bueno, y la razón por la que me planteo estas preguntas, pues bueno, probablemente todos ustedes conocen, por ejemplo, el framework de NIST, en el cual pues ellos recomiendan identificar primero pues todo el inventario de equipos, dispositivos físicos, por ejemplo, que tenemos en la empresa, todos los dispositivos de red, switches, routers y demás. Y además de también todos los dispositivos, servicios, y demás configuraciones que tenemos también en la nube, ¿no? Y, y como segundo paso, una vez hemos identificado ese inventario, pues cómo los protegemos, ¿no? Entonces, nosotros de verdad tenemos control actualmente de quién se conecta a esa red o quién está utilizando ese inventario de dispositivos. em, Cómo son los datos o la información que tenemos en esos servidores, por ejemplo, está encriptada, ¿no? Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿Estamos protegiendo toda esa información y toda esa infraestructura que nosotros tenemos? Luego, pues sería detectar, ¿no? Detectamos algo que pase inusual, por ejemplo, una anomalía o, por ejemplo, si hay alguien que de un momento a otro escala sus permisos, podríamos tener una visibilidad y detectar eso si sucede. Y luego, si lo detectamos, bueno, podemos responder cuánto tiempo vamos a tardar en responder y, por ejemplo, contener un ataque, ¿no? Eh, Podríamos también, o cada cuánto, estamos actualizando las políticas de seguridad que tenemos en la empresa, ¿no? Aprendiendo de todos esos ataques y detecciones que hemos hecho, estamos realmente solucionando o mejorando nuestra postura frente a a los ataques de seguridad. Y finalmente lo que recomienda NIST es básicamente pues tener un protocolo o un procedimiento de recuperación, ¿no? En caso de que desafortunadamente pasa, seamos atacados y no lo podamos contener a tiempo, pues tenemos las capacidades de reparar, por ejemplo, un dispositivo, un servicio y restaurarlo. Estamos haciendo copias de seguridad y demás. Y bueno, probablemente los estoy asustando un poco, pues, con todo esto, ¿no? Pero bueno, la idea es darles también algunas ideas de cómo podemos empezar, digamos que, a atacar o a mejorar la postura de seguridad. Y la idea de este webinar es empezar por visibilidad, ¿no? Tener visibilidad de toda esa infraestructura y de todos sus dispositivos, como decía, bien sea físicos, bien sea en la red, bien sea en la nube y demás. Vale, entonces, probablemente ustedes también ya me dicen, no, pero no hay necesidad, porque yo ya tengo pues muchas herramientas de seguridad que están implementadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden tener o tal vez han hecho un esfuerzo y han implementado un EDR, tal vez han implementado un XDR para temas de seguridad, entonces tienen un CSPM. CSPM, pues es un Cloud Security Posture Management. eh,
Y por ejemplo, para temas de red tenemos un WAF, ¿no? Que un WAF es un Web Application Firewall. Entonces, bueno, esta imagen es muy descriptiva porque lo que, lo que está preguntando es el entrevistador, bueno, ¿ustedes qué hacen en mi infraestructura y con todos estos servicios es suficiente o no es suficiente, ¿no? Y si leen un poco, digamos que las respuestas de cada uno de ellos, bueno, ellos dicen, yo me encargo, por ejemplo, el EDR, de monitorizar todos los dispositivos. Pero, por ejemplo, si hay contenedores en el dispositivo, pues ahí hasta allá no llego, ¿no? Puedo intentar ver si hay algo malicioso que está pasando, pero la verdad, a mí hay muchos ataques pues, que me saltan, ¿no? Y el XDR, pues es lo mismo, ¿no? Y el tema es que todos estos dispositivos de seguridad, pues, digamos que ayudan, pero también generan mucho ruido. Por ejemplo, un WAF, pues, que tiene que lidiar con tráfico, pues, cierra conexiones o no permite conexiones que sean sospechosas, pero también genera muchas alertas, ¿no? Y poco a poco eso también va generando una complejidad bastante alta, pues, para los analistas, para las personas que nos dedicamos a los temas de seguridad, ¿no? Entonces, tenemos muchas herramientas que nosotros creemos que son necesarias, pero también gestionarlas y mantenerlas, pues agobia, ¿no? Digamos que es un poco difícil de manejar. Vale, ¿y por qué es tan difícil? Bueno, pues porque como lo pueden ver en esta imagen, pues ellos generan los datos en distintos colores, en distintos tamaños, en distintos formatos y tener una visibilidad, un punto de vista único en el cual yo puedo ver de una forma transversal lo que está pasando en toda mi infraestructura, pues es complicado, ¿no? Probablemente ahora lo que estoy haciendo, pues es, tengo 4 monitores enfrente mío y lo que hago es revisar de vez en cuando cada uno de ellos a ver cómo está, ¿no? Pero realmente estamos, digamos que, pudiendo o podríamos identificar algo en un corto plazo, o van a pasar 5, 10, 15, 20 minutos hasta que yo me dé cuenta que algo está pasando, pues haciéndolo de esta forma, ¿no? De una forma individual. Bueno, pues hay muchas empresas que han dicho, bueno, pues yo tengo una muy buena idea. Yo voy a invertir en una solución 100 y en la solución 100 pues voy a recoger todo. Esa es una buena solución, pero bueno, ustedes probablemente ya han escuchado mucho de soluciones SIEM y lo que se han dado cuenta pues es que primero son unas soluciones súper costosas porque ellos tienen que almacenar todos los datos. eh, Son unas soluciones súper difícil de mantener y de administrar. eh, Tienen una complejidad muy grande y yo no voy a decir, o sea, obviamente, digamos que aportan un valor muy alto, pero muchas empresas pues no tienen, por ejemplo, el presupuesto ni el personal pues para poder abordar este tipo de soluciones, ¿no? Y muchas veces otras empresas o otros CISOs o encargados de la seguridad dicen, bueno, y además del CIEM, yo tengo presupuesto y voy a conseguir además una herramienta de protección de la nube como un CNAP, o un CDR o un Zero Trust como un ZTA, un orquestador como un SOAR, un UIVA que me analiza, digamos que el comportamiento de los usuarios y demás, ¿no? Digamos que puede ser, digamos que ese el camino. Lo podemos intentar, eso no hay duda de eso sin ningún inconveniente. Entonces, ¿con qué arquitectura vamos a terminar, no? ¿Cuál es la arquitectura que nosotros estamos viendo normalmente en muchas compañías? Pues a la izquierda, aquí ven en azul, y como lo mostraba anteriormente Mitchell,
van a haber unas fuentes, muchas fuentes que las empresas tienen, muchas fuentes que están en la nube, muchas fuentes que están en sus data centers. Esas fuentes incluyen pues dispositivos, aplicaciones, plataformas para gestionar el correo, y además pues dispositivos de seguridad y dispositivos de red como firewalls, VPNs, IDS, más todas las herramientas de seguridad que ustedes agregaron pues para asegurarse que tenían todo cubierto, ¿no? Entonces agregan EDRs, XDRs, SPMs, WAFs, bueno, todo lo que les alcanza con el presupuesto. Tienen ahora pues un entorno, digamos que bastante complejo, ¿no? Y el tema es que, como decía Mitchell, esas fuentes siguen incrementándose pues con la digitalización que ha habido, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que dedicar o encontrar unas herramientas de analítica, pues que les permitan monitorizar todas esas fuentes y asegurar que todas sean operativas, ¿no? Y también, pues que sean seguras. Desde un punto de seguridad, pues si utilizan, por ejemplo, el SIEM, que se nos ocurrió en la diapositiva anterior. Y además, por ejemplo, muchas empresas dicen, oiga, además tengo regulaciones y tengo información sensible o información bancaria, entonces también necesito invertir en un data lake. Entonces, ellos invierten en un repositorio en donde almacenan toda esa información. Vale. ¿Cuál es la última capa que se muestra en este slide? Pues la capa de respuesta, ¿no? Una vez hemos recogido la información en mi capa analítica y veo, por ejemplo, que hay un servidor que se está quedando sin memoria, que se está quedando sin espacio en disco, pues tengo que responder, ¿no? Entonces, ahí también pues me toca encargarme de que haya una herramienta que notifique o que abra un ticket o informe pues a las personas responsables de tomar acción y gestionar esa infraestructura que pueden ser internos o pueden ser externos. Ustedes pueden tener un servicio de MDR, ¿no? Esto es más o menos lo que nosotros vemos en la mayoría de las empresas y como les comentaba antes, pues hay muchos estudios en los que dicen pues que la mayoría de empresas entre herramientas de seguridad e infraestructura pues tienen mucho más de 80 herramientas diferentes. Obviamente depende del tamaño de la empresa, pero lo que les estoy mostrando pues es la complejidad tan alta que tiene, ¿no? Y solamente monitorizar cada una de esas, pues es un esfuerzo bastante alto porque todas esas aplicaciones generan los datos de forma diferente, están ubicadas en diferente forma, en diferentes lugares y demás, ¿no? Entonces ustedes probablemente van a terminar con una red bastante compleja. eh, y difícil también de mantener, difícil pues de pagar, digamos que desde un punto de vista de licenciamiento, entonces pues es bastante costoso, ¿no? Y ahí es cuando ustedes dicen, oiga, a pesar de que yo tengo todas estas soluciones, esto ya está muy difícil y vamos a ver, pues, cuál es el resultado, ¿no? Tengo todo esto, tengo la herramienta analítica, tengo mi SIEM, tengo todas, he invertido tiempo y esfuerzo en todas esas conexiones. Ahora miremos cuánto tiempo tardo en detectar un incidente. Y, y no se preocupen si tardan media hora o una hora, porque esto es súper común. La mayoría de empresas están tardando más de 20 minutos en cerrar un incidente. Entonces ahí es cuando decimos, oiga, o necesito más herramientas o necesito más gente que me ayude a gestionar esta infraestructura tan compleja. Y ahí viene el presupuesto, ¿no? Entonces ahí es cuando los CISOs o las personas encargadas de gestionar la seguridad de la empresa, pues van a hablar con el CEO o con los directivos diciéndoles, oiga, esto necesito presupuesto, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué está pasando en el mercado? Pues que desafortunadamente no tenemos el presupuesto que queremos y nos toca intentar pues hacerlo mejor con lo que tenemos. Y entonces, eh, una forma, digamos, que yo les recomiendo o que creo que es muy acertada, pues es decir, oigan, demostrando, por ejemplo,
como respuesta, o sea, que se han hecho mejoras, por ejemplo, en reducción de tiempos de respuesta, ¿no? Por ejemplo, para mantener toda la infraestructura pues operativa, ¿no? Que ya no se caen las aplicaciones, que cuando una aplicación se cae, en vez de tardar 20 minutos en levantarla, pues tardo 5. Que cuando hay un usuario o un dispositivo nuevo que se conecta a mi red, ya lo puedo identificar y antes tardaba 1 hora buscando o mirando todos los distintos monitores, pero ahora estoy tardando 5 minutos. Pues esas, digamos que son las respuestas con las cuales nosotros podemos decirle a los directivos, oiga, mire, el planteamiento o el camino, digamos, que hemos marcado, pues se están viendo resultados. Y así también podemos dar la confianza que también si va a haber un ataque o un intento de una brecha de seguridad, pues también vamos a tener un poco mejor, digamos que, cubierto, o vamos a estar mejor posicionados, por lo menos para reaccionar un poco más pronto, ¿no? Vale, entonces, desde un punto de tecnología, ¿cómo lo podemos solucionar, no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues, por ejemplo, hay una nueva capa, gracias a todos los desarrollos tecnológicos que ha habido, por ejemplo, en procesamiento, en procesadores Edge. Ahora hay tecnologías que permiten tener visibilidad de los datos, de todos los datos que generan las fuentes, incluidas las herramientas de seguridad, y permiten ver esos datos en tiempo real sin tener que almacenarlos. Que la verdad, cuando se almacenan esos datos, se incrementan los costos, ¿no? Porque almacenamiento de datos en disco, pues es muy costoso. Pero ahora hay herramientas que utilizando procesadores, pues te permiten ver los datos en tiempo real y de hecho, además, te permiten hacer procesamiento de los datos. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es empezar a crear una lógica en la cual dicen, oiga, en vez de mandarle todo al CIEM, que es súper costoso, entonces lo que voy a hacer es enviarle solamente unos trozos de información que son los que el CIEM necesita y el resto lo voy a enviar al Data Lake, por ejemplo. O incluso podemos pensar, y esto es algo que ya está pasando, incluso antes de almacenar los datos, podemos hacer correlaciones y, por ejemplo, sacar la IP de un dispositivo o de una conexión que se ha establecido, verificarla con una fuente externa que se muestra acá en verde e identificar si esa IP es maliciosa o si esa IP, por ejemplo, está en un país desconocido como Rusia, como China, y directamente antes de que se envíe al CIEM, podemos levantar una alerta y decir, oiga, aquí hay algo malo. Y es una detección en tiempo real, ¿no? Yo creo que lo que les va a permitir, pues es demostrar que se está avanzando en reducir esos tiempos de respuesta, ¿no? En ser mucho más proactivos, ¿no? Y entonces así tal vez pueden lograr, por ejemplo, tener también más presupuesto. Ahora, lo otro que es una maravilla de estas tecnologías es que, como les comentaba, como no almacenan datos, son mucho más económicas que las plataformas de analítica de datos tradicionales. Entonces, también mejoro los tiempos y reduzco los costos para hacer detecciones importantes de seguridad o también, como les comentaba, pues temas de infraestructura, ¿no? Que se está desconectando esta aplicación, que se cayó nuestro servidor web y así sucesivamente. Vale, pues les voy a mencionar brevemente algunos casos de uso. Como lo comentaba Mitchell, pues uno muy común es para reducción de datos, ¿no? Todos esos dispositivos de seguridad, como les comentaba antes, un WAF y demás, pues genera mucho ruido, genera mucha información que no es necesaria y no tenemos que pagar un precio alto para poder visualizarla y almacenarla. Entonces, para temas de reducción de datos es muy utilizado. Para temas de alerta, como la que les acabo de mostrar, que hay una IP, una conexión a una IP que es maliciosa, pues generemos una alerta ya. Enriquecimiento de datos también. Yo puedo agregar información
de una fuente. Y también es importante, por ejemplo, para temas de auditoría, ¿no? Por ejemplo, estas herramientas son capaces de ofuscar campos que sean personales o campos que sean sensibles para temas de gobierno de datos o empresas financieras. Y finalmente, pues hay muchas empresas que están invirtiendo en temas de inteligencia artificial y temas de machine learning, y todos esos modelos pues requieren que tú los entrenes, ¿no? Que les entreguen cierta información para que ellos puedan pues calcular, por ejemplo, o hacer segmentación, por ejemplo, de usuarios. Entonces, estas herramientas como Onum también les permite seleccionar, hacer un proceso de ETL, seleccionar qué campos está generando mi fuente que necesito enviar a esos modelos para entrenarlos y para empezar a implementar un poco de inteligencia artificial en mi empresa. Les muestro cómo funciona este tipo de herramienta. Pues esta herramienta les permite crear flujos pueden hacer de una forma muy sencilla en una interfaz gráfica. Les estoy mostrando ahora un ejemplo de cómo identificar, por ejemplo, cuando hay un dispositivo que no es conocido en nuestra red. Shadow IT. Se puede hacer de una forma muy sencilla sin tener que comprar un producto específico para solucionar este caso de uso, y como les decía, sin necesidad de almacenar datos, se puede hacer en tiempo real. Otra detección que se puede hacer, pues Impossible Travel, por ejemplo, hay muchos usuarios pues, que comparten credenciales, ¿no? ¿Y cómo podemos identificar que se están compartiendo las credenciales? Pues un usuario que se acaba de conectar desde Bogotá no se puede conectar desde Medellín 5 minutos después, ¿no? Y puede ser porque se están compartiendo las credenciales, o puede ser porque alguien le robó las credenciales. Puede ser que alguien accedió a su máquina y logró ver las credenciales porque, por ejemplo, no tiene multi-factor authentication habilitado, ¿no? Entonces, este es otro caso de uso que se puede implementar. No se necesita invertir en productos de UIVA o SIEM. Lo podemos hacer directamente en una capa anterior al almacenamiento de los datos. Y, y ya para cerrar, pues nada, solamente pues ofrecerles esta opción, ¿no? Eh, que es posible procesar datos mucho más cerca a la fuente, eh, mucho más en tiempo real. Todas las herramientas de seguridad pues hablan de tiempo real, pero la verdad es que cuando los datos se almacenan y se tienen que indexar y demás, pues pasa un tiempo y se tarda un poco más. Entonces el tiempo real del que se hablaba pues hace un par de años, pues es en minutos, y ahora realmente podemos hablar de tiempo real en microsegundos, milisegundos. Entonces, bueno, solamente comentarles pues que ya hay un camino tecnológico que nos permite hacer un avance. Y lo otro, pues es que muchas empresas están diciendo, oiga, mi postura o este ecosistema es tan complejo que a veces ellos lo que hacen es decir, yo lo que prefiero es irme con un único fabricante. Me voy full con Microsoft, toda la suite de Microsoft, o me voy full con la suite de Palo Alto, o me voy full con la suite de CrowdStrike. Y desafortunadamente, pues hemos tenido ejemplos muy claros que todos conocemos, pues de lo que pasa cuando hay una brecha de seguridad en un único fabricante, ¿no? Pues que nosotros que hemos apostado por esa empresa, pues quedamos totalmente expuestos. Entonces, les dejo eso como, digamos, algo para pensar, y les agradezco muchísimo por su tiempo. Bueno, David, muchísimas gracias por tu intervención. De nuevo, pues esperamos que para nuestros asistentes este espacio haya sido de mucho aprendizaje. En este momento, recuerden que aquí en el cajón de preguntas y respuestas pueden dejarnos sus dudas, cualquier inquietud que tengan. En este momento ya tenemos dos, pero antes de pasar a responder las preguntas, voy a compartirles, aquí voy a compartir pantalla. Este QR que están viendo ahorita nuestros asistentes en su pantalla, pueden ingresar a una encuesta
y cuando llenen la encuesta van a pasar a participar inmediatamente por una Amazon Alexa. La vamos a tener el resto del webinar mientras nuestros speakers responden las preguntas. Entonces, denme un segundo y ya leo la primera pregunta que tenemos. Bueno, tenemos esta primera pregunta que es, ¿qué tan escalable es la plataforma ante el crecimiento de nuevas líneas de negocio o fusiones? Muy, muy buena pregunta. Bueno, como les comentaba, pues estas herramientas pues dependen más o menos como de procesadores, ¿no? Procesadores Edge. Entonces son muy flexibles, la verdad se pueden implementar sin tener que desplegar agentes específicos en cada una de las fuentes y se pueden desplegar bien sea en entornos cloud o en la nube o en entornos on-prem o en su propio data center, ¿no? Em, que ¿cómo escala? Pues horizontal y verticalmente. Pero la verdad es que el rendimiento es muy bueno. Las métricas que nosotros tenemos es que con una máquina virtual o una máquina Linux que tenga 8 cores y 16 gigas de RAM, eh, es capaz de procesar o de ingestar hasta 2 terabytes de datos al día. Entonces, bueno, no es una herramienta, digamos, que requiere múltiples máquinas o un clúster de máquinas para que funcione. Con un servidor y con suficientes cores es más que suficiente para recoger los datos y como mencionaba, pues pueden tener una instancia dedicada en la nube, tienen otra on-prem. Lo más importante es que estén cerca las fuentes y luego todos esos datos se pueden consolidar. Entonces, escala de las dos formas. Vale, gracias. Mira, tenemos otra pregunta acá que dice, ¿qué tan flexible es la orquestación ante escenarios específicos del sector financiero como fraudes internos o acceso no autorizado? Sí, eh, la verdad es que la ventaja de tener tiempo real abre, digamos que las posibilidades digamos que a utilizar esta herramienta para temas, por ejemplo, de fraude, ¿no? Antifraude. Tenemos muchos bancos o empresas financieras que son clientes nuestros que la están utilizando justo para eso, ¿no? Hay muchas herramientas de fraude en el mercado actualmente. El diferenciador más grande, pues es que ellas identifican el fraude, identifican cuando hay una transacción de más de $10,000, cuando hay un envío a un destino desconocido y demás, pero no son capaces de bloquear la transacción, ¿no? Antes de que suceda. Con Onum lo estamos haciendo. Hemos llegado a parar transacciones antes de que sucedan, antes de que se tengan que reportar y comunicar al banco destino de la transferencia fraudulenta y demás. Entonces, esa es la gran ventaja de este tipo de herramientas. Y si a pesar de que no tenemos todavía, digamos que una librería de casos de uso específicos para fraude, tenemos clientes que la están utilizando justo para ello. Listo, súper. Mitch, no sé si tengas algo que agregar o podemos pasar a la siguiente pregunta. No, en realidad podemos pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Creo que hablaba ahí el Listo. tema de la explotación del uso de la inteligencia artificial. Bueno, realmente en los procesos de contención y respuesta preventivas, dice, ¿no? Sí, aquí hay una pregunta, de hecho, sobre eso. No sé, David, si de pronto en la respuesta anterior ya hablaste del tema y dice, ¿ONUM utiliza IA para hacer ese proceso de contención y respuestas preventivas? Digamos que el ONUM como tal no hace remediación, ¿no? ONUM como tal es una pasarela de datos que te permite hacer la transformación de los datos, la detección y el enrutamiento a la plataforma destino que se encargaría de hacer el proceso de contención, ¿no? Yo entiendo como proceso de contener un ataque, pues es actuar sobre la fuente para que
por ejemplo, pues poner un dispositivo en cuarentena, ¿no? Como tal, ONUM no es capaz no puede hacerlo, no tiene esa capacidad, pero sí puede enviar una notificación o ejecutar o lanzar un comando para que la herramienta, por ejemplo, de un endpoint, un EDR o algo que esté en la fuente, pues tome esa acción, ¿no? Entonces, se puede lanzar el comando, pero como tal no es capaz de ejecutarlo como tal en el destino o en la fuente o en el dispositivo en el que se tenga que ejecutar la acción. Y para temas y respecto a los temas de inteligencia artificial, sí, digamos que lo que permite o lo que ONU me está haciendo con inteligencia artificial, pues es identificando de forma automática prácticamente el formato de los eventos, por ejemplo, si es formato JSON, si es formato o JSON, formato CEF, formato CSV y demás. Entonces, pues no requiere digamos que haya un personal con un conocimiento avanzado, que utilicen expresiones regulares para crear esos flujos de datos, ¿no? Todo se hace de una forma, aprovechando la inteligencia artificial y también está a disposición de todos nuestros clientes modelos de Machine Learning que se pueden integrar dentro de los flujos de procesamiento de datos. Vale. Tenemos otra pregunta, bueno, pero quiero recordarles a nuestros asistentes que en pantalla están viendo un QR para que llenen la encuesta y entren a participar por una Amazon Alexa a las personas que todavía nos acompañan en el webinar. Tenemos otra pregunta acá, David y Mitch, que dice, ¿qué tan efectiva es esta solución de observabilidad y orquestación en entornos OT o ICS, donde hay equipos heredados y protocolos no estándar? Digamos que respondo con lo que comentaba anteriormente, ¿no? Em, es muy común que hayan aplicaciones que sean personalizadas o específicas o que, por ejemplo, se cambie el formato de las fuentes. Em, Nosotros lo que estamos haciendo es utilizando modelos que permitan hacer la identificación de esos datos, ¿no? La identificación de esos formatos también. Entonces, estamos implementando todos los avances en tecnología para poder facilitar el desarrollo de flujos en Onum como tal. Em, Como si me preguntas cómo hacemos para integrar fuentes, pues la recomendación o lo que nosotros queremos es como no estamos ligados a ningún fabricante, sino que queremos, de hecho, pues que todos los clientes y lo que yo recomiendo, pues es que seleccionen los productos de seguridad o de red, los que mejor puedan comprar, ¿no? Adquirir, pues con el presupuesto que tienen, independientemente del fabricante. Entonces, nosotros lo que hacemos, pues es integrar todos los fabricantes, integrar todas las tecnologías. ¿Cómo? Pues idealmente a través de mecanismos nativos, estándares como Syslog, como protocolos, HTTP, APIs abiertas y demás, para facilitar, digamos que la integración, la recolección, el envío o el enrutamiento de datos a múltiples destinos. Listo, tenemos una última pregunta y pues mientras ustedes la responden, nosotros aquí internamente en el equipo de Digisoc vamos a hacer el sorteo y después de que pues David o Mitch respondan esta última pregunta, vamos a anunciar el nombre del ganador. ¿Listo? Porque pues ya tenemos algunas respuestas en nuestra encuesta. Y pues también vemos varios asistentes todavía conectados. Entonces, bueno, la última pregunta es esta. ¿Las Ujú. integraciones son fáciles? Es decir, ¿se puede integrar con cualquier solución, así sea in-house? ¿O existen restricciones específicas o desarrolladas a la medida de acuerdo a lo que tenga el cliente? Sí, creo que es parecido a la pregunta anterior, si entiendo bien. Sí, no hay ninguna restricción. Por ejemplo, si son logs, métricas en general, evento, cualquier texto que sea generado por cualquier fuente o tecnología, y suponiendo que es un formato estándar,
eh, se puede enviar a través también de protocolos estándar, pueden ser Syslog, HTTP y demás, a Onum. En Onum se va a recibir. eh, en Onum se va a utilizar todos los modelos y avances tecnológicos para intentar entender el formato o extraer los campos de esos eventos, los valores que realmente son importantes. Y si no tenemos un modelo, entonces el usuario lo puede hacer de forma manual, ¿no? Manualmente se puede especificar cuáles son los campos que vienen o las métricas y cuáles son los nombres de cada uno de ellos y luego seleccionar qué partes o qué trozos de información se van a enviar y a dónde. Entonces, sí, claro, esa es la forma en que funciona. Creo que hay una última pregunta que veo que dice: ¿qué valor me da Onum frente a tiempos de alertamiento frente a un SIEM tradicional? Em, bueno, yo tengo bastante experiencia en algunos SIEMs. Digamos que las soluciones legacy almacenaban la información en tablas relacionales. Luego hubo otra ola de soluciones SIEM que lo que hacen es almacenar los datos e indexarlos. Em, mi mensaje es: todas las soluciones IAM tienen que almacenar los datos, tienen que guardarlos en disco y ordenarlos de alguna forma, bien sea indexándolos o bien sea pues ordenándolos en una tabla, ¿no? Y eso tarda, eso toma tiempo hasta que los datos son almacenados o indexados. Entonces, la diferencia puede ser pues minutos. En Onum realmente, como los datos no se almacenan, sino que el procesador es capaz de extraer los campos mientras los datos se envían de fuente a destino, pues el tiempo, la diferencia entre una alerta que se puede disparar en un SIEM a la diferencia entre la alerta que se dispara en ONU, pues es de minutos. David y Mitch, muchísimas gracias por este espacio, por pues todo este conocimiento que nos brindaron hoy. Bueno, ya tenemos el nombre de nuestro ganador, es el señor Enzo Palomino. Entonces, Enzo, por aquí te veo conectado. Entonces, pues de nuevo a todos nuestros asistentes, muchas gracias por este espacio. De nuevo, esperamos que haya sido de mucho provecho para ustedes y sus compañías. Gracias también a nuestros speakers por el espacio. Y pues aquí me preguntan que si vamos a enviar unas memorias, efectivamente a nuestros inscritos que no se pudieron conectar y pues a los que están acá también. Posteriormente les vamos a enviar una grabación de este webinar. Y pues nada, Enzo, nos vamos a estar comunicando contigo para hacerte llegar tu Amazon Alexa. Y muchas gracias, los esperamos en futuros espacios como este desde Digiso, que vamos a tener varios a lo largo del año. Y nada, muchísimas gracias David, gracias Mitchell, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos, adiós.